Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os voy a enseñar cómo hacer una animación planetaria que sin duda es una de las mejores opciones si quieres hacer un estudio de la atmósfera de un planeta, ¿vale? De esta forma podemos ver cómo el planeta va rotando y ver diferentes partes de su superficie. Entonces vamos a ver cómo se hace este tipo de animaciones planetarias, que seguro que os va a gustar muchísimo. Lo que vamos a necesitar para lograr una animación planetaria no es más que varias imágenes, ¿vale? Las imágenes que hayamos tomado durante toda la noche de la atmósfera de un planeta cualquiera, en este caso Júpiter, ¿vale? Y podemos ver que tenemos por aquí la sombra de Ganímedes, ¿vale? Siempre es interesante pues que tengamos algún evento en el planeta en ese momento. Por ejemplo, en este caso, pues lo que digo es la sombra de Ganímedes. Y también tenemos pues la mancha roja, ¿vale? La gran mancha roja aquí que también va a ir moviéndose, ¿vale? De tal forma que vamos a tener una animación planetaria en la que vamos a ir viendo cómo se va a mover la mancha de Ganímedes, o sea, la zona eclipsada. Y también vamos a ver cómo se mueve lo que es la gran mancha roja o en general todas las nubes que tiene en ese momento el planeta, ¿vale? También vamos a necesitar el programa que se llama PIP, ¿vale? Este programa os lo voy a dejar abajo en la descripción por si queréis acceder a él fácilmente. También podéis acceder por él buscando PIP en Google o... Bueno, podéis acceder por donde queráis, ¿vale? Yo tengo 10 imágenes de entre cada una son creo que 3 minutos, 3-4 minutos, ¿vale? Poneros para que se vaya viendo el desplazamiento del planeta. Y nada, y con tan poco, pues vamos a empezar ya a hacer nuestra animación planetaria, que como veis no va a ser nada complicado, ¿vale? Vamos a en primer lugar, introducir todas las imágenes en PIP para que este reconozca las imágenes. Entonces vamos a ir seleccionando todas nuestras imágenes, así, y vamos a arrastrarlas aquí a PIP. Aquí lo tenemos. Podemos aquí aumentar un poco el zoom. Vale, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Pues cuando nosotros introducimos las imágenes por primera vez en PIP, es decir, ahora mismo, no tenemos ordenados todas las imágenes. En este caso sí, ¿vale? Tenemos ordenadas todas las imágenes del 4, ¿vale? Tenemos que ir revisando que todas estén bien en orden. 004, 008, 13, 18, 022, 027, 37, 42, 47 y 51. Yo tengo todas en orden, pero si no tuvieseis en orden las imágenes, que es muy probable, ¿vale? Tenéis que comprobar siempre el orden, porque me ha pasado que he hecho animaciones planetarias y cuando le he dado a procesar, pues no me ha puesto bien en orden todas las imágenes, de tal forma que se ven saltos extraños en la animación. Así que cuidado con esto porque tenemos que tener en cuenta el orden, ¿vale? En este caso sí que lo tenemos ordenado. Si no lo tuviésemos ordenado, pinchamos en la que no está en su lugar y con estas flechitas arriba y abajo podemos desplazar arriba y abajo esa misma imagen, ¿vale? Hasta dejarla en la posición que nosotros queremos. Dejaríamos la primera en su lugar y ya pues iremos moviendo todas hasta colocar todas en cada uno de sus lugares que tenemos ordenados en la carpeta, ¿vale? Porque vemos que en la carpeta la tenemos todos ordenados
porque si vamos pasando pues se ve pasar todo de una, ¿vale? Entonces ya una vez sabiendo y haber conocido que el orden es correcto, vamos a pasar al siguiente paso, que es ir aquí abajo, seleccionar el Join Mode y Planetary Animation AVI, ¿vale? Ahora vamos a ir a Input Options. Aquí no vamos a hacer nada. Vamos a pasar a Processing Options. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a centrar el objeto dentro del encuadre, o sea, vamos a poner el planeta centrado dentro de nuestra animación planetaria, y aquí vamos a tener en cuenta que esté seleccionado planetaria, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente. Aquí no vamos a tocar nada. Ahora vamos a pasar a la animación, ¿vale? Y esta es nuestra pestaña, la pestaña que más nos interesa en este vídeo, ¿vale? Si seleccionamos ciertas casillas, pues van a ocurrir varias cosas. Os voy a explicar. Vale, si tú le das a esta casilla, pues lo que va a ocurrir es que cuando llegue al final pare. Es decir, que cuando llegue al final no continúe, sino que pare en ese momento. Y si le damos aquí a esta casilla, va a hacer que cuando llegue al final regrese. O sea, que el vídeo se reproduzca en reversa, ¿vale? Entonces yo esta casilla siempre la activo y esta de aquí la quito. Ahora, pause final frame of each reverse play. No, vale, esta casilla no la activamos porque si queremos que cuando regrese se pare, pues la activaremos. Pero si no queremos que cuando llegue a la última frame se pare, sino que siga así dando vueltas, pues entonces no activaremos esta casilla. Vamos a dejar esta casilla desactivada. Ahora vamos a ir a al último recuadro, que vamos a seleccionar que todas las frames se reproduzcan en secuencia, es decir, que se repita siempre el mismo patrón, ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta, ¿vale? Y así sin parar. Y ahora ya pues pasamos a la última casilla, en la que vamos a presionar Start Processing. Y vemos que aquí nos aparece una carpeta aquí abajo, ¿vale? Si no se os abre automáticamente, pues la abrís, pero si se os abre automáticamente, pues aquí lo tenéis. Aquí tenemos la animación planetaria. Vamos a ver qué tal queda. Perfecto. Este es el resultado que yo quería obtener, ¿vale? En el caso que hubieseis querido que se pare en la última frame, pues es muy sencillo. Simplemente tenéis que ir otra vez a la pestaña de animación y seleccionar que se pare al final. Pause final frame of each reverse play. Y ahora le damos a Start Processing y vais a ver la diferencia. ¿Vale? Cuando llega al final se para. Ahí se para, ¿vale? Vamos a ver otra de las opciones. Si le damos aquí a Pause Final Frame of each Forward Play, cada vez que llega al final se va a parar. Vamos a ir aquí, Start Processing,
¿vale? Aquí lo tenemos. Se para cada vez que llega a la última frame. En el caso anterior era justamente cuando llegaba al final se paraba, y este se para cuando llega a cada una de las frames finales. Y nada, por aquí ya vamos a ir finalizando. Espero que os haya gustado el vídeo, porque creo que ha sido algo bastante interesante para aprender, ¿vale? Y algo que puede ayudaros a que vuestras imágenes planetarias lleguen a otro nivel, ¿vale? Que se vean animadas, que podemos ver diferentes partes de los planetas. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.